Cuando un viaje es preparado, cuando un viaje no es por alguna emergencia, no es por trabajo, cuando un viaje es para tener un descanso en nuestro trabajo, en nuestro arduo vivir, pues lo tenemos que planear muy bien, hermanos. Primero tenemos que escoger un destino a donde nos gustaría ir. Hay lugares muy hermosos, hermanos. Hay campos llenos de flores, llenos de árboles frutales, la naturaleza en su esplendor. Me recuerdo alguna vez una de mis hermanas allá en Río Blanco, cuando yo era joven, hablaba con mucho entusiasmo acerca de un lugar que se asemejaba mucho a lo que es el huerto de Edén, el paraíso de Dios. Y ese lugar está en Veracruz. Y ella describía con mucho entusiasmo ese lugar lleno de vegetación. Dice, ahí crece cualquier fruto, cualquier cosa que quieras, ahí crece. Te comes un aguacate y tiras el hueso, pues ahí en el lugar donde cayó ese aguacate crece un árbol de aguacates, de ciruelas, de duraznos, de todo lo imaginable que tú quieras, ahí crece todo. Está rodeado de manantiales de agua, está rodeado de ríos, como en el huerto de Edén, decía ella. Es un lugar paradisiaco, es un lugar hermoso. Quizá pudiéramos escoger nosotros como destino para viajar a descansar, un lugar así, cerca del mar, donde hay playas, que también es otro lugar paradisiaco. ¿Cuántas personas hemos anhelado pasar unas vacaciones en una playa donde tenemos el mar y todos los beneficios que con ellos se obtienen? Hace unos años, mi compañero de aventuras, de viajes, de viajero para ir a los concilios, nuestro hermano Heber y yo, tuvimos una experiencia fantástica. El concilio se celebró en Acapulco, en una iglesia que se llama Kilómetro 17, en la carretera que va a Ixtapan, Zihuatanejo. Y pues no nos ofrecieron hospedaje como en la mayoría de los lugares a donde vamos, sino que nos dijeron, ustedes busquen un hospedaje, y nos sugirieron un lugar. Fantástico, hermanos, un lugar lleno de paz, de tranquilidad. Por un lado teníamos el mar y sobre la entrada de la carretera al hotel, del lado derecho, del lado izquierdo estaba el mar, del lado derecho estaba la laguna. ¿Cómo se llamaba esa laguna, hermano? Coyuca, Barra de Coyuca. Y teníamos un clima perfecto, húmedo, agradable, porque hacía mucho calor. Para nosotros era un disfrute después de participar en las sesiones del concilio. Era un disfrute, era un gozo llegar al hotel. Y en la terraza de nuestro hospedaje había una hamaca y había una mesa con sillas, y yo me recostaba en la hamaca y me quedaba ahí muchas horas, hermano, hasta altas horas de la noche, oyendo
el oleaje del mar, viendo el atardecer y también viendo el amanecer, hermanos, un panorama increíble. Me prometí a mí mismo regresar a ese lugar para volver a disfrutar de ese destino. Quizá nuestro deseo sea ir a una montaña, subir, escalar esa montaña, y a cada paso que demos, cada metro que adelantemos, vemos un panorama increíble. En las alturas se ve, hermano, fabuloso. El aire se vuelve más puro, el cansancio también, hermanos, pero la satisfacción de participar en un viaje así es fabuloso. ¿A qué destino nos gustaría ir? Quizás sea a un país que no conozcamos, a un país lleno de cultura, lleno de historia, lleno de monumentos, quizá pirámides, quizá grandes edificios, visitar una Torre Eiffel, una Torre de Pisa, en fin, hermanos, cuántos lugares tan hermosos hay en la vida, en el mundo, para poder visitar. Y nos pasaríamos toda la vida y no conoceríamos las grandes maravillas que Dios hizo en todo el mundo. Cada país tiene lugares hermosos. Si yo me propusiera, hermanos, viajar por todo México, encontraría lugares fascinantes en todo tipo. México tiene todo tipo de clima, todo tipo de ambiente, de destinos inimaginables, llenos de cultura, llenos de belleza, llenos de hermosura. Pero no se trata este tema acerca de promover el turismo, de que cada uno de nosotros vaya a escoger un lugar donde podamos ir a pasear, a descansar, a conocer lugares hermosos. No, hermanos. Se trata de algo mucho más allá, mucho más profundo. Pero para planear ese tipo de vacaciones, lo quiero utilizar para el otro viaje, hermanos, que aunque no queramos, algún día hemos de realizar. Para realizar nuestro viaje nuestro viaje de vacaciones, tendríamos que escoger un destino. Sobre todo, hermanos, ver los recursos con los que contamos para realizar ese viaje, de tal suerte que lo podamos disfrutar en todos los sentidos: hospedaje, comida, viáticos, en fin, hermanos, todo lo que vamos a necesitar en ese viaje tiene que estar debidamente planificado. Si nos alcanzan los recursos, pues nos vamos. Si los recursos nos alcanzan para ir a Xochimilco, pues vamos a disfrutar Xochimilco. Si nos alcanza para ir a Acapulco, vamos a disfrutar Acapulco. Si nos alcanza para ir a la frontera sur o norte, pues vamos, pero con los suficientes recursos. Vamos a otro país, bueno, para visitar otro país necesitamos un pasaporte y si es necesario visa. Si no tenemos pasaporte y visa, pues no podremos llegar a Estados Unidos, si es que quisiéramos llegar a Estados Unidos. Se vería trunco ese viaje. Si no nos alcanza el dinero, pues tampoco, hermanos, vamos a poder llegar a ese destino. Ya planificamos el destino, ya planificamos los recursos. ¿Qué nos falta? Bueno, escoger un vehículo para poder llegar. Si es un auto, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que el auto esté en buenas condiciones. Tener mapas a la mano para saber hacia dónde nos dirigimos. Y conocer las señales que encontremos en el camino. Zona de curvas, y hay vuelta, hay un señalamiento con una flecha para arriba, quiere decir curvas ascendentes. En una flecha para abajo quiere decir
curvas en descenso. Si hay una señalización donde va un carro y va de lado el carro, quiere decir que está inclinado ese camino, que tenemos que tomar precauciones. Si hay una vaca, que generalmente es la que se toma en las señales en los caminos, en la señalización, ¿qué quiere decir, hermanos? Que en esa zona hay ¿qué? Animales, y tenemos que tener cuidado para pues no provocar un accidente si se nos llega a cruzar un animal. Zona de derrumbes, tenemos que conocer cuál es la señal de zona de derrumbes. 80 en un triangulito encerrado, ¿qué quiere decir? Que la velocidad máxima es 80 o 70 o 60 según las especificaciones, según la zona en la que nosotros andemos. Si andamos en zona escolar, hermanos, está un niño caminando. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que tener cuidado porque hay alumnos que se pueden cruzar. ¿A cuántos kilómetros tenemos que recorrer? Los que hemos viajado en vehículo tenemos que conocer eso. ¿A cuántos kilómetros, hermano Armando? Pues, según el cálculo, marcar 40, 50. 40 kilómetros es la velocidad permitida en esa zona escolar, zona poblada, en fin, tenemos que conocer todo, prepararnos para eso. Ya tenemos el destino, los recursos y el vehículo, o a lo mejor necesitamos un avión, o un barco, o un tren. Saber, hermanos, qué es lo que vamos a tomar para poder llegar a ese destino que tenemos visualizado. ¿Qué es lo que sigue? Preparar nuestra ropa que vamos a llevar. Si es una playa, hermanos, ¿qué tipo de ropa vamos a llevar? Pues de playa. Ligera, de playa, porque vamos a ese destino. Pero si vamos a una montaña, ¿qué tenemos que llevar? ¿Traje de baño? ¿Ropa ligera? No, tenemos que llevar ropa adecuada, gruesa, porque a donde vamos hace frío. Tenemos que saber nuestro destino para saber qué tipo de ropa vamos a llegar a llevar. El hospedaje, tenemos que verlo, a dónde nos vamos a hospedar, quizás hacer una reservación o saber que el lugar al que vamos hay zonas para poderse hospedar. De otra manera, nos resultaría muy difícil ese viaje y podríamos obtener pocos beneficios de ese viaje que estamos preparando. Y luego, ya tenemos todo preparado, pasamos allá los días que tengamos planeado y viene la hora de regreso. Tenemos que tener suficientes recursos para llegar a nuestro hogar, saber el camino, y cansados después de haber disfrutado de un viaje siempre cansa, hermanos, poder regresar. Así se planifica un viaje de vacaciones. Pero antes de todo eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Los que hemos realizado un viaje, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en las manos de Dios. Si Dios quiere que hagamos ese viaje, pues vamos a hacerlo. Y si Dios no quiere, Él pondrá los medios para que no lo hagamos. Pero tenemos que ponernos en las manos de Dios. Allá en el año 1911, un grupo de personas que sobrepasaba 2,000 personas iniciaron un viaje. Un viaje que ellos habían planificado, el boleto era muy costoso, tenía 4 niveles, el de más abajo era el de los pobres que no tenían suficientes recursos para
poder viajar con lujo, con confort. Segundo, un poco más elevado, el presupuesto. El tercero era para ricos y el cuarto era para súper ricos. Allá había piscinas, había salones de baile, en fin. Imagínense un barco donde pudieran caber más de 2,000 pasajeros. Con más exactitud, más de 2,200 pasajeros, hermanos. ¿Qué tamaño tendría que tener ese barco? ¿Qué tamaño? Muy grande, porque además la tripulación y maquinaria y mobiliario y todo, tenía que ser muy grande ese barco. Pues bien, ese barco fue construido bajo esta premisa: no hay pierde, no hay peligros, no hay obstáculos, vamos a llegar a donde queremos llegar. ¿Dónde iban a viajar? Iban a viajar alrededor del mundo, visitando varios lugares. 4 días después de que partieron de ese puerto, todas esas personas que fueron despedidas por sus familiares, 4 días después, ¿qué creen que pasó, hermanos? A la medianoche, el capitán del barco dijo: vamos a darles un espectáculo extra a los pasajeros. Era zona de hielo, zona de glaciares, zona de iceberg y a máxima velocidad, para que sintiera la adrenalina aquellos pasajeros. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? En la madrugada de aquella noche de abril, ¿qué creen que pasó? El barco, que se llamaba Titanic, todos han oído hablar del Titanic, chocó con un iceberg y entonces sucedió lo impensable. Aquel barco cuyo creador, cuyo capitán también, pensaban que era un barco indestructible, un barco, y así lo expresaron, así lo dijeron, un barco que ni siquiera Dios lo podía hundir. Y Dios no hundió ese barco, hermanos. ¿Quién hundió ese barco? El propio capitán, al dar esa orden: vamos a aumentar la velocidad, y con una velocidad superior a la que se permitía, chocó de frente con un iceberg y el barco se empezó a hundir de frente, porque fue donde se hundió un boquete. Imagínense, hermanos, un impacto a una velocidad alta con una montaña de hielo. Lo que sentirían los pasajeros que iban adentro. Pues bien, hermanos, no quiero hacer este punto muy largo. De estos 2,200 pasajeros que iban en el barco, solamente lograron sobrevivir 709 pasajeros que lograron subir a las lanchas de rescate que llevaba el barco. ¿Cuántas personas murieron entonces, hermanos? 2,000, más de 2,000 personas, no, 1,500, más de 1,500 personas murieron ahí. Y ellos partieron con recursos, partieron con metas, gente exitosa, ricos, muy ricos, iban ahí y murieron. Hermanos, yo no quiero en esta noche, en esta mañana, centrarme en un viaje material. Todos en esta vida, hermanos, estamos expuestos a iniciar un viaje final.
a veces planeado y a veces no planeado. Abraham no tenía la idea de planear un viaje de vacaciones, de placer, cuando Dios lo llamó allá en Génesis capítulo 12, verso 1. Dice que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. ¿Fue la promesa de Dios, hermanos? No te la voy a dar a ti, te la mostraré y se la daré a tu simiente. Y Abraham obedeció, inició ese viaje. ¿Cuánto tiempo duró ese viaje, hermanos? Salió de Harán, primero lo sacó de Ur y lo llevó a la tierra de Harán. Después lo sacó de la tierra de Harán y lo llevó por el desierto. Llegó hasta Egipto. Si nosotros conocemos la geografía de ese lugar, muchos kilómetros, lugares inhóspitos, difíciles, pero hacia allá se dirigió Abraham siendo guiado por Dios. Inició su viaje. Pero el viaje era simbólico porque el lugar al que él iba, hermanos, distaba mucho de un lugar lleno de pirámides o lleno de cultura como Egipto o como Canaán o como Arabia. Y hermanos, muchos años después de haber salido con una mujer estéril, llegó al lugar que Dios le había asignado y le permitió tener un hijo. Todo eso lo había planificado Dios. Abraham solamente se prestó. Aquí quiero hacer una analogía, hermanos. Se me pasó cuando estaba hablando del Titanic. ¿Quién construyó el Titanic? Hombres con una tecnología, con una ciencia avanzada. Pero quiero hablarles de otro barco que no era un Titanic ni tenía lugares de lujo y de superlujo. Un barco que medía aproximadamente 160 metros de largo, que medía aproximadamente 50 metros de ancho y que medía aproximadamente 30 metros de alto. Ese barco que la Biblia denomina con el nombre de arca, el arca de Noé, ¿quién la creó, hermanos? ¿Quién la creó? No, Dios. ¿Y quién la hizo? Noé. Dios la planeó, le dijo: hazte un arca así y así y así, y la vas a forrar así, y de estas medidas, todo. Y se iba a enfrentar ese barco a una aventura muy difícil, hermanos. Allá en el capítulo 6, 7 y 8 del Génesis nos narra la aventura del diluvio. Aquí nuestro hermano Heber y yo veíamos a gente empapada, hermanos, desde la cabeza, todos mojados, lugares inundados, algunos solamente encharcados, pero inundados. Veíamos a lo lejos, hermanos, los carros con sus luces prendidas en fila interminable. No había paso. Y eso que solamente llovió durante ¿cuánto tiempo, hermano? 3 horas, más o menos. Estuvo lloviendo y inundó todo. Pues una lluvia atípica, nunca había llovido así. Donde se abrieron las fuentes de los cielos, las cataratas de los cielos se abrieron y cayeron sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches.
En medio de la tormenta el arca se mecía peligrosamente, pero aguantó, a diferencia del Titanic. ¿Cuánto tiempo duraron allá Noé y su familia y los animales en el arca? 5 meses. En el mes segundo del año 600 de la vida de Noé empezó el diluvio. Y en el mes séptimo, 150 días después, el agua había bajado. 150 días. Donde se puso a prueba la resistencia del arca. Y se hundió el arca, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Que Dios esté presente en todas las etapas de nuestra vida. Después dijo, no volveré a destruir la tierra con agua. Pero después, allá en Sodoma y Gomorra, capítulo 17 de Génesis, nos dice que Dios escogió a ese lugar para que fuera castigado. Y le dijo a Abraham, Dios, ¿sabes qué? Voy a destruir Sodoma y Gomorra porque su clamor ha subido hasta mí. Su maldad es tremenda y los voy a destruir. ¿Se acuerdan qué dijo Abraham? Señor, si hubiera 50 justos en las ciudades esas, ¿la destruirías? ¿Y qué dijo Dios? Por amor de esos 50, no los destruiré. Pero había 50. Bajó, fue bajando Abraham a 40, a 20, a 30, 20 y llegó hasta 10. Si hubiera 10 justos en esa ciudad, ¿la destruirías? Por amor a esos 10, no la destruiría. ¿Había 10 hermanos? Ni siquiera a la mitad. Ahí había un justo, se llamaba Lot, que vivía con su esposa y sus 2 hijas. Y sus 2 hijas ya tenían pareja y se iban a casar. Y Dios les dijo, salgan de aquí, escapen por su vida, salgan, huyan, porque esta ciudad será destruida. Y los creyó. ¿Creyeron los yernos de Lot? No creyeron. Estás loco. ¿Cómo crees que va a ser destruido esto? ¿Cuándo se ha visto eso? No creyeron y no se fueron. Nada más salió Lot con su esposa y con sus hijos. ¿Cuántos? 4. No llegaban a 10. Y fue destruida esa ciudad. Y salieron fuera de ahí, viajaron con equipaje, hermanos. ¿Sabían ellos a dónde iba, hacia dónde se dirigían? No, pero confiaron en Dios y salieron. Después, hermanos, de estas aventuras, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto en una noche, donde se manifestó todo el poder y la ira de Dios contra Egipto. Y salieron rumbo a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, pero no llevaban ni 2 pares de zapatos, no llevaban ni 2 mudas de ropa, llevaban comida, sí, pero la comida se les acabó muy pronto. ¿Tenían que preocuparse de la comida? No, Dios les mandó alimento. ¿Tenían que preocuparse de los peligros? No, Dios los libraba. ¿Del calor en el desierto? No, Dios los cubría. ¿Del frío en las noches, en las madrugadas? No, Dios los cuidaba. No se preocupaban de nada. 40 años después, sin que sus zapatos se envejecieran, sin que su ropa se acabara, llegaron a la tierra de Canaán. La tierra que Dios les había prometido desde su padre Abraham. Llegaron allá. No supieron, hermanos, agradecer, valorar las bendiciones de Dios y la perdieron. Y ahora nosotros iniciamos un viaje, hermanos. A través de la historia, muchos hombres han iniciado ese viaje.
dijo un poeta, el bardo de América, Amado Nervo, dijo, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni pena inmerecida. Si recibí la miel, fue porque puse cosas buenas, y si recibí la hiel, fue porque puse cosas malas. ¿Qué es lo que ponemos nosotros en nuestra vida, hermanos? ¿Cuál es el viaje al que nosotros nos vamos a enfrentar? ¿Cuál es el viaje, hermanos? Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Llegará ese momento en que Dios nos diga estas palabras. ¿Alguien quiere leer Apocalipsis 18, 4? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Muy bien. Salir de ella, ¿de dónde, hermanos? Si vemos el contexto desde el verso 1, está hablando de Babilonia. Estamos en medio de Babilonia, no una Babilonia física. Estamos viviendo en una Babilonia espiritual. ¿Qué significa Babilonia, hermanos? Ciudad de confusiones. ¿Cuánta confusión hay? ¿Qué nos dicen los católicos? Nosotros somos la verdadera iglesia, somos la iglesia más antigua. Tenemos a los apóstoles, tenemos la tumba de los apóstoles, tenemos la historia de nuestro lado, ¿sí, hermanos? Una historia llena de maldad, llena de corrupción, una historia llena de idolatría, llena de cosas tan perversas, y de ahí nos manda salir Dios, salir de ella, pueblo mío. ¿Cuándo tenemos que salir de esa ciudad? Quizá dejando ropa, dijo Cristo Jesús, el que esté en el campo no descienda a la ciudad por su ropa o por lo que tenga ya, no descienda, porque va a ser destruida. Sin ropa, sin recursos, habremos de iniciar ese viaje. Pero ¿qué necesitamos? Vamos a ver Isaías capítulo 55. Y vamos a leer, es importante que leamos todo el capítulo, pero vamos a leer del versículo 6 en adelante. Isaías 54, 6. ¿Qué necesitamos para salir de esa Babilonia? Ese último viaje que tenemos preparado por Dios y en el cual nos va a llevar, si nos ponemos en las manos de Él, con éxito a nuestro destino. Ahorita vamos a ver a qué destino nos lleva Dios, qué destino nos tiene preparado, qué recursos nos ofrece Dios para poder llegar a nuestro destino. Por favor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Muy bien. ¿Qué necesitamos entonces para iniciar nuestro viaje, hermano? Primeramente, ¿qué? Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Va a llegar el momento, hermanos, en que el castigo descienda para aquellos que viven en Babilonia, que viven en la idolatría, que viven en la maldad, que viven en el pecado, en la corrupción, donde Dios nos manda salir. ¿Qué necesitamos? ¿Qué, hermanos? Buscar a Jehová. Cuando encontremos a Dios, entonces obedecer. ¿Para qué Dios nos ha dado la vida, hermanos? Para buscar a Dios, para buscar a Jehová. ¿Y la muerte para qué nos la dio Dios?
para descansar de esa búsqueda, de esos sufrimientos. Y la resurrección, la transformación, ¿para qué nos las ha dado Dios? Para vivir al lado de Jehová. ¿Qué dice el verso 7 de Isaías 55, hermanos? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muy bien, arrepiéntase. ¿Quién? El impío. De su camino. Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. ¿Y qué dice el verso 8, hermanos? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Antes del 8 al 7, hermano, fíjese. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. Muy bien. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Buscar a Jehová. Después, arrepentirnos. Después, obedecer. Y después, acercarnos a Dios. Ese inicio del viaje, como Abraham, como Noé, como Moisés, nos llevará finalmente a nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino, hermanos? Venid, benditos de mi Padre, y poseed el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese es nuestro destino. ¿Y cómo visualiza usted ese destino? Primero, un lugar paradisíaco, como en el Edén. Reinaremos ahí junto con Cristo 1000 años. Los animales dejarán de ser fieros, se volverán a la docilidad, la tierra volverá a dar sus frutos, los desiertos desaparecerán y serán formados manaderos de agua. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Acercarnos a Dios. Muy cerca de nuestro caso, debemos de buscar a Dios. El hermano Raimundo, el hermano Isaías, el hermano Heber, un servidor, hemos vivido. A mí en lo particular no me da miedo iniciar ese último viaje y ya no hay regreso. Solamente nos queda ir hacia adelante, como dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Protegidos por Dios, bendecidos por Dios, seguros de que llegaremos a nuestro destino, porque ya no tenemos ni siquiera aquella arca segura que construyó Noé, ni tenemos un barco lujoso que se puede hundir, ni un avión súper lujoso que ni Obama tiene. Nosotros tenemos otra arca. El arca es nuestro Señor Jesucristo. Y a diferencia de aquellos apóstoles que tuvieron miedo, cuando el barco donde iban se movía, amenazando hundirse, tuvieron miedo, despertaron a Jesús: Señor, nosotros aquí perecemos y tú durmiendo. No tendremos ningún temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de mortandad que en medio de la noche destruya. No tendremos ningún temor, porque Dios estará con nosotros en ese viaje. Hermanos, me estoy acercando a ese momento donde
ya no podré regresar, donde ya no veré a mi familia, ni mi familia me verá a mí. Pero voy adelante a aquella meta, a aquel lugar, no solamente parecido al huerto del Edén, sino a un cielo nuevo y a una tierra nueva, donde estará el Padre y el Hijo, y donde no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque el Padre y el Hijo estarán iluminando todo. Un lugar lleno de paz, lleno de amor, lleno de la presencia de Dios, porque Él estará ahí. Un lugar lleno de bendiciones, donde no habrá muerte, donde no habrá enfermedad, donde no habrá maldad. Un lugar muy hermoso, que reunirá todo lo más hermoso que Dios hizo en el mundo. Allá será mucho mejor. Donde el hombre será mucho mejor, porque será semejante a Dios en espíritu, en gloria. Hermanos, yo les invito a iniciar ese viaje, sin miedo, sin temor, porque Dios estará con nosotros y nos hará llegar a aquel lugar. Hay un himno que cantábamos que decía o dice: voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, donde muchas almas a la luz, dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe que seré aquí. Oh, si quiero ver al Salvador. Y hay otro himno que dice: suenan las trompetas, ¿se acuerdan? En el día postrero, y las multitudes van marchando. Y Dios los aclamará y los llevará a su lugar. Pero hay otro grupo, esos sí debieran de tener temor, porque no están preparados, hermanos. Unos que muy tristes caminan llorando, porque el Rey de Gloria, con dedo de fuego, les ha negado la entrada a Jerusalén. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Hermanos, estamos preparados para escuchar nuestro nombre. Iniciamos ese último viaje, ese viaje especial, ese viaje que nos tiene preparado Dios a todos sus hijos, a todos los que ha llamado, para que le sirvan y le den honra. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasamos. Ahora que Dios lo bendiga y que siga adelante.